¿Es la Biblia un libro racista y machista y homófobo? ¿Incita a la violencia sexual? Si te interesan estas preguntas, quédate en este vídeo porque vamos a responderlas poco a poco en una serie que va a comenzar justamente aquí, ahora, contigo y en este momento. Así que si os interesa el tema, quedaos un poco más y vamos allá. Esta historia comienza cuando yo estudiaba biología en la Universidad de Valencia y iba por la calle un día de lluvia y me encontré una Biblia en un charco de agua totalmente mojada. Y bueno, yo tengo la costumbre de recoger libros que veo por la calle. De hecho, muchos de los que veis aquí alrededor han salido de la calle o de algún contenedor. Entonces, bueno, lo vi y me lo llevé a casa. Era este libro que tenéis aquí, en concreto. Y estaba muy mojado. Lo sequé con un secador durante bastantes horas. Lo tuve ahí, pues bueno, lo traté bien, lo sequé y todo esto. Y bueno, al final me quedó un libro seco y útil para poder ser leído. Ahí me di cuenta de una cosa, y es que yo desconocía la Biblia en su conjunto. Es decir, yo había ido desde pequeño a colegios religiosos, pero nunca me había parado a analizar el libro sobre el cual se sustenta pues la religión que mi entorno practicaba y que es mayoritaria en mi país. Me di cuenta de que yo tenía un gran desconocimiento sobre la Biblia, que es un libro que marca mucho desde la política, la sociedad, nuestras costumbres, nuestras fiestas y una serie de cosas que me llevó a la conclusión de que para ser una persona completa en el mundo occidental yo debía de al menos conocer el libro de referencia religioso en el cual pues mi sociedad pues se inspiraba en gran medida. Y eso con 18 años me llevó a leer este libro y a sorprenderme mucho. Por aquel entonces yo pues empecé a marcar el libro con las cosas que me llamaban la atención y quedó esto que veis aquí, ¿vale? Son una serie de clips que en función de la altura de la Biblia, del libro en cuestión, reflejan pues pasajes que bajo mi punto de vista eran curiosos. Entonces yo cuando acabé de leer la Biblia, un chaval de 18 años, me llevé una impresión muy negativa que yo compartí con algunos alumnos de la universidad donde yo iba o con algunos amigos en común que me decían que era imposible. Cómo la Biblia podía ser un libro así, que eso me lo estaba inventando y que eso no era así, que la Biblia ni incitaba a la violencia sexual, ni a la homofobia, ni nada de esto. Entonces yo les dejaba esta Biblia, esta misma que habéis visto, porque yo la tenía bien marcada y subrayada con los pasajes que me llamaron la atención, y siempre me la devolvían con una expresión de, pues, impactados. La gente estaba bastante impactada después de leer los pasajes que yo les había indicado. Y eso me ha llevado a querer compartir con vosotros, a través de mi canal, esa experiencia de juventud y un poco pues comentaros que hay aquí dentro. Lo primero es entender cómo está estructurada la Biblia. La Biblia tiene un Nuevo Testamento y un Viejo Testamento. El Viejo Testamento es una compilación de textos previos a la teórica llegada de Jesús a la tierra. We worship you, O Brian, our Lord over us all. Y pues son mayormente comunes con otras religiones como por ejemplo el judaísmo. Y luego tenemos el Nuevo Testamento, que es el testamento que pues recoge los evangelios, que son los testimonios de la llegada de Cristo, de la supuesta llegada de Cristo, y que bueno, que marcan el calendario occidental a partir del año cero. Es decir, pues tenemos el Viejo Testamento, que es lo que pasa antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, lo que pasa después. Y una vez visto esto, pues cada uno de los libros se compone de diferentes sublibros que, bueno, que tienen diferentes valores. Y antes de empezar a analizar la Biblia, es recomendable que entendáis cómo funciona su estructura para que yo os pueda dar citas y que vosotros podáis ir a ellas para pues, verificar que lo que yo os digo es cierto. Para que nos hagamos una idea, como decía antes, la Biblia tiene diferentes libros que están integrados dentro de ella, que cada uno tiene un título. Luego, cada libro tiene un capítulo y luego cada capítulo se divide en versículos. Por ejemplo, cuando yo diga Mateo capítulo 1, versículo 2, significará que hay que ir al libro de Mateo, al capítulo 2, que estará indicado en la Biblia, y el versículo 2, como veis en la imagen. Así que vamos a comenzar por el principio.
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz. Este es el inicio de la Biblia. Y con él comienza el Génesis, que como su nombre indica, teóricamente explica el inicio de todo. Aquí, más allá de algunas incongruencias biológicas, pues no encontré nada que me llamara la atención, pero bueno, es normal. La Biblia es un libro en el cual uno no debe de ir a buscar ciencia, a pesar de que mucha gente se empeñe que sí. ¡Yo no soy la evolución! Y bueno, pues es hasta cierto punto normal que hayan ciertas incongruencias científicas en un texto que no pretende hacer ciencia. Así que sigamos con el análisis bíblico a partir de aquí. Génesis 9:6. La alianza de Noé. Otro hombre derramará la sangre de quien derrame sangre humana, porque Dios hizo al hombre a su propia imagen. Vosotros creced, multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Me llamó mucho la atención encontrar esta alusión clara que si uno derrama sangre humana debe de pagar con su propia vida. Me parece, bueno, a ver, en los tiempos donde está escrito pues tiene cierto sentido, pero llama un poco la atención con la visión que tenemos de la Biblia como algo, pues como algo pacífico, como algo... Porque realmente, pues, esta frase es bastante fuerte. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba, porque esto yo pensaba que era lo más fuerte que me iba a encontrar, y esto comparado con las cosas que vienen, no es absolutamente nada. Cuando llegamos al capítulo 19 del Génesis, es decir, Sodoma y Lot, nos encontramos con una historia bastante curiosa. Os lo voy a resumir para que os hagáis una idea del tipo de cosas que nos podemos encontrar. En principio, Sodoma era una ciudad muy pecaminosa, y entonces Dios quería quería destruirla, pero querían ver si había un último hombre justo en Sodoma, y ese hombre era Lot. Entonces Dios mandó 2 ángeles para hablar con él allí, a Sodoma. Pero claro, como Sodoma era una ciudad pues del pecado, era el Sin City de la Edad del Bronce. Hay que matar hasta el último hijo de puta. Hasta el último. Vale, pues la gente del pueblo quiso violar a los ángeles. Que no sé muy bien por qué, pero quisieron hacerlo así, los quisieron violar y allá fueron. Entonces, claro, una masa enfurecida de gente llama a la puerta de Lot, porque están los ángeles dentro, y le dicen que lo saque fuera, que se los quieren follar. Es decir, que quieren violar a los ángeles y que saquen a los ángeles fuera. Y Lot, que recordemos es un hombre justo, según los valores bíblicos, dice: no, hombre, no hagáis eso a 2 ángeles, que Dios se va a cabrear. Esto es una deshonra para Dios, que manda a 2 ángeles y me los violáis. Entonces Lot hace ahí una jugada ahí. Hermanos míos, os suplico que no cometáis tal maldad. Tengo 2 hijas que no se han acostado con ningún hombre. Os las voy a sacar fuera y haced con ellas lo que queráis. Pero no hagáis nada a estos hombres que se han cobijado bajo mi techo. Es decir, según la Biblia, un hombre justo lo que debe de hacer es ofrecer a sus hijas para una macroviolación, para no ofender a Dios. Esto es fuerte. Yo cuando lo leí por primera vez dije: hostia, o sea, porque era una cosa... No era una cosa que te hayan contado de las bondades del libro sagrado de Occidente, y era bastante curioso. Seguimos con nuestro análisis de la Biblia. Cuando llegamos al capítulo 29, Jacob y sus mujeres, es decir, la Biblia era poligámica en el Antiguo Testamento, cosa que también me llamó la atención, porque pues los personajes bíblicos que habitualmente conocemos practican la poligamia, y es una cosa interesante de mencionar en la Biblia. Cuando llegamos al capítulo 29, versículo 16 más o menos, por ahí lo vais a encontrar, entonces leo lo que ocurre. Labán dijo a Jacob: no por ser mi sobrino vas a servirme de balde, dime qué salario quieres. Tenía Labán 2 hijas, la mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía tenía los ojos apagados, mientras que Raquel era bonita y de hermoso semblante. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán respondió: prefiero dártela a ti antes que a un extraño, así que quédate conmigo.
Jacob sirvió 7 años por Raquel y estaba tan enamorado que los años le parecieron unos días. Pasado ese tiempo, dijo Jacob a Labán: se ha cumplido el plazo, dame mi mujer para que me una a ella. Es decir, él quería ya tema. Labán invitó a todos los vecinos del lugar y dio un gran banquete. Se estaba preparando ya para la noche de bodas. Pero por la noche, Labán tomó a su hija Lía y se la trajo a Jacob, y Jacob se unió a ella. Recordemos que él había trabajado 7 años para casarse con Raquel, no con Lía, y el padre, en lugar de cumplir su promesa, le mete a otra hija por la noche en la tienda para que Jacob, pues, se la folle, o sea, copule con ella. Entonces, pues ahí se forma un escándalo ahí muy gordo a la noche siguiente cuando se despierta Jacob y ve que le han dado a otra chica, y el padre, pues muy pragmático, le dice: en nuestra tierra no es costumbre dar a la menor antes que a la mayor. Termina la semana de bodas con esta y te daré también a la otra, a cambio de otros 7 años de servicio. Así lo hizo Jacob, terminó la semana con la primera y después Labán le dio por mujer también a su hija Raquel. De este capítulo llama la atención que aquí la mujer no tiene nada que decir. El padre le dice a las 2 hijas: cásate con ese, y se tiene que casar con ese. Y no solamente eso, sino que a una la tiene 7 años haciéndole creer que se va a casar con un señor, y luego le mete por la noche a su hermana para que copule con ella. Y luego a la mañana siguiente el padre le dice: no te preocupes, cásate con las 2, que mejor que una son 2. It was 1 man, 2 women, and no jealousy. Y es muy llamativo, no solamente la poligamia, sino que también que la mujer no tenga absolutamente nada que decir aquí, que directamente el padre, como si estuviera vendiendo camellos, juega con las hijas como, pues bueno, como bien quiere. Es muy sórdido todo. Podríamos seguir analizando el libro del Génesis, pero es muy extenso, así que vamos a seguir con el libro del Éxodo. El Éxodo básicamente es el libro donde se relata la huida del pueblo judío de Egipto, pues escapando de la esclavitud y de las malas condiciones en las cuales vivían. Moisés será introducido en este libro y será uno de los protagonistas importantes a partir de ahora. Si comenzamos con el libro del Éxodo, empiezan contándonos la historia de Moisés, cómo vive en Egipto, cómo se convierte en una persona relevante y finalmente pues cómo acaba escapando guiando a su pueblo. ¡Contemplen su poderosa mano! Pero lo que me interesa aquí no es su origen, sino lo que hizo después, porque recordemos que Moisés es un referente moral según la Biblia, así que vamos a ver algunas de las cosas que dice el libro del Éxodo sobre él. Tal vez la parte más interesante del Éxodo se encuentra entre el capítulo 20 y el 21, que pues básicamente se trata de el Código de la Alianza. A lo largo del Antiguo Testamento, y sobre todo a Moisés, Dios le entrega pues varias veces diferentes normas, leyes, por así decirlo, que son para el cumplimiento de los seguidores de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: corta 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre ellas las mismas palabras. Y particularmente este me interesa, si vamos al capítulo 20, versículo 22, comienza el Código de la Alianza. Y aquí se da una serie de normas que es interesante, pues un poquito, explorar, para ver de qué estamos hablando exactamente. Y Dios dice: estas son las leyes que les darás. Si compras un esclavo hebreo, empezamos mal, te servirá durante 6 años, pero al 7º quedará libre sin pagar nada. Bueno, no está tan mal. Como puedes tener esclavos, Dios te dice que puedes tener esclavos, pero bueno, al 7º tampoco hay que pasarse. Al 7º año lo liberarás. Pero, si vino solo, solo saldrá. Si estaba casado, su mujer saldrá con él. Si fue su amo el que le dio mujer y tuvo de ella hijos, la mujer y los hijos pertenecen a su amo, solo él quedará libre. Ajá. Tú te puedes ir, pero tu mujer y tu hija y tu hijo se quedan con el amo para que el amo haga lo que quiera con ellos, que en esa época hacer lo que quiera con ellos puede significar cosas muy, muy oscuras. Pero si el esclavo declara formalmente que prefiere a su amo, a su mujer y a sus hijos, y que no quiere manumisión, entonces el amo le hará presentarse ante Dios, y luego, arrimándolo a la puerta o a la jamba de la casa, le perforará la oreja con un punzón y será esclavo suyo para siempre. Es decir, que Dios permite tener esclavos, permite quedarte con la mujer y con los hijos del esclavo,
en caso de que tengas que librarlo, a no ser que el esclavo rechace su libertad a cambio de su familia. Todo muy instructivo y muy moral, como podemos ver aquí. Pero la cosa va mucho más allá. Si uno vende a su hija como esclava, ojo, a tu hija la puedes vender como esclava porque tu hija te pertenece. Claro está, mi hija es mía y la vendo cuando quiero. Su manumisión no será como la de los esclavos varones. Si desagrada a su amo, que se la había destinado para sí, dejará que la rescaten, pero no la puede vender a gente extraña. Sería portarse mal con ella. Es decir, puedes vender a tu hija como esclava, sexual, en realidad, pero al que se la vendes no la puedes revender. La reventa de hijas esclavas está prohibida porque sería portarse mal con ella. Y luego sigue dando más normas sobre cómo vender a tu hija, si se la vendes en lugar de un señor que conoces, al hijo del señor que conoces, y un poquito las normas van cambiando. Pero llama la atención que de la boca de Dios en la Biblia salga esto, es decir, que se puede tener esclavos e incluso que puedes vender a tu hija como esclava, incluso con intenciones sexuales para que se case con un señor que no conoce de absolutamente nada. Y seguimos con los derechos de los esclavos según Dios. El que mate a palos en el acto a su esclavo o su esclava será severamente castigado, pero no será castigado si se sobreviven un día o dos, porque son propiedad suya. Es decir, si tú tienes un esclavo, le puedes pegar una paliza tremenda y matarlo, pero ojo, no lo puedes matar en el acto, porque entonces sería portarse mal con él. Si tarda en morir un día o dos, significa que la paliza no fue tan fuerte, y bueno, pues acabó muriendo, pero un día o dos después. Eso ya está bien. Matarlo en el acto no, pero dar una paliza por la cual muera en un día o dos, eso ya es aceptable. Y así seguimos durante un buen rato con leyes que regulan la esclavitud, todo eso en el libro del Éxodo, en el capítulo 21. Y aunque podríamos seguir con el libro del Éxodo, vamos a dejarlo aquí y vamos a comenzar con el Levítico. El Levítico es un libro en el cual se dan leyes y todo buen seguidor de Dios pues debe de cumplirlas. Pues leyes también bastante cuestionables, en las cuales no voy a entrar mucho, pero os dejo una referencia por si en algún momento queréis echarle un ojo, que es Levítico capítulo 20. Ahí podréis ver cosas bastante interesantes. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente libro, que sería el libro de Números. El libro de Números básicamente es un censo de las tribus que había en aquella época y se cuentan pues diversas cosas que pasan allí. Entonces, si seguimos con el libro de Números y avanzamos un poquito, podemos encontrar cosas tan curiosas como esta. Números, capítulo 31, versículo 18. Aquí básicamente seguimos con Moisés. Moisés sigue siendo el personaje principal aún en esta parte de la Biblia. Entonces Moisés, pues quiere exterminar a los medianitas, quiere matarlos, quiere acabar con ellos, porque los medianitas rezan a otro dios, y eso según la Biblia y según el Levítico y según todos los libros anteriores, es una ofrenda tan grande a Dios que merece ser castigada con la muerte. Así que Moisés manda a sus generales a arrasar a todo, mujeres, niños, asnos, caballos, cualquier cosa que haya en el pueblo de los medianitas debe de ser exterminado. Pero sus oficiales sienten compasión y deciden no matar a las mujeres y a los niños, porque tienen algo de corazón y dicen, no hombre, no vamos a matar a niños pequeñitos. Pero bueno, Moisés se entera y monta en cólera. Monta en cólera y ordena acabar con todo, pero sí que reconoce algo y dice, bueno, ya que habéis tenido esta piedad, a las niñas más pequeñitas, las que no hayan conocido varón, os las podéis quedar para vosotros. Es decir, que se está hablando de que se extermina a los medianitas y Moisés manda dejar a las niñas pequeñitas con vida para que sirvan de esclavas sexuales para sus generales y para sus soldados. Todo un ejemplo moral a seguir. Podríamos analizar más cosas del libro de Números, pero vamos a dar paso al siguiente libro, que es el Deuteronomio. El Deuteronomio es el libro de la segunda ley, y básicamente se siguen enunciando leyes que son importantes para que todo buen seguidor de Dios pues esté en buenos términos con él. Y entre las muchas cosas que en este libro se indican que pueden ser merecedoras de la muerte, esta es la que más me llamó la atención. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Aquí básicamente se dice que si una mujer es violada, tiene que ser asesinada por el pueblo arrojándole piedras en lo que se conoce como una lapidación. Es decir, lapidar a toda mujer que haya sido violada, excepto si ha sido violada en el campo.
Es decir, si ha sido violada en la ciudad, muerte. Si ha sido violada en el campo, se le deja con vida, porque se presupone que, bueno, que por mucho que hubiera gritado, no podía ir nadie a ayudarle. Entonces, claro, si te han violado en la ciudad, todo el mundo sabe que es porque has querido. La culpa es de los padres, si es que las visten como putas. Lo que llama la atención es que la mujer es castigada o no castigada en función de dónde ha sido violada, pero del violador. Deuteronomio capítulo 22, versículo 28 al 29. Aquí es donde se explica que si tú, como violador, has violado a una mujer, tú puedes pagar 50 monedas de oro al padre para casarte con ella. Es decir, fuerzan a la mujer a casarse con su violador a cambio de pagarle unas 50 monedas al padre. Porque como todo el mundo sabe, el agraviado en una violación es el padre de la muchacha que ha sido violada. Esto, que puede parecer una tontería de la edad del bronce, o que puede parecer algo que está fuera de lugar, que no tiene sentido hoy en día, que es una cosa del pasado, no es tanto del pasado. Y si no me creéis, escuchad la historia que os voy a contar a continuación, y que está inspirada en este pasaje de la Biblia, y que afectó a cientos de miles de mujeres en Europa hasta hace muy poco. La muchacha que estáis viendo ahora en esta imagen es Franca. Franca era la hija de un campesino llamado Bernardo, y bueno, en 1963, es decir, no hace tanto, en Italia y con 15 años, se comprometió con un hombre que se llamaba Filippo Melodia. Pero a su prometido lo acusaron de pertenencia a la mafia, y el padre rompió el compromiso. Franca rehizo su vida y se olvidó de este otro chico, y pues bueno, empezó a salir con otro hombre y pues rehizo su vida con otro novio. Pero claro, cuando Bernardo salió de la cárcel no quiso aceptar la ruptura y la secuestró. En 1965, con la ayuda de algunos amigos, la secuestraron durante 8 días y la violaron de forma sistemática hasta dejarla destrozada. Y poco después de esto, concertó una cita con el padre y le pidió que por favor le dejara casarse con ella. Esto, que puede parecer una aberración, tenía sentido en Italia en 1965, porque hasta ese momento, igual que en muchos países europeos, había una ley que se conocía como ley de reparación, inspirada en este pasaje bíblico que acabamos de leer, en el cual un violador podía casarse con su víctima si éste accedía a casarse con ella y a reparar el daño causado. Es decir, el violador quedaba libre de su acto y además se casaba con la víctima. Pero Franca se negó a casarse con su violador. Esto inició un juicio muy mediático que duró durante bastante tiempo, que finalmente puso fin a esta ley de matrimonio reparador y liberó de su obligación de casarse con su violador a muchas mujeres en el futuro. Como podéis ver, la sombra de este libro no es una cosa del pasado, sino que alcanza en su presente con estas leyes que acabamos de ver a muchas personas en muchas partes del mundo. Por eso es importante leer los libros en los que se fundamentan las costumbres de los países donde vivimos, para entender si son buenos libros o no, y bajarlos del pedestal en el que muchas veces los pone la sociedad. Preguntaos por qué actualmente muchos cargos públicos tienen que jurarse encima de una Biblia, cuando es un libro que incita a la violencia sexual y al tráfico de personas, cuando es un libro que ha inspirado leyes atroces que han marcado la vida de cientos, miles o millones de personas durante muchos siglos. Y con esto vamos a dejar este primer vídeo analizando la Biblia. Hemos analizado parcialmente 5 libros: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros se conocen en la tradición cristiana y también en la tradición judía como el Pentateuco, que básicamente son los libros de la ley. Estas leyes han inspirado pues las normas, las leyes o las tradiciones de gran parte de los países judeocristianos hasta el día de hoy. En la siguiente parte de este vídeo hablaremos de los libros históricos, que básicamente son los libros de profetas. Es una parte más extensa y por lo tanto iremos un poquito más rápido viendo pues también algunos puntos, algunas pinceladas, para que entendáis si el libro que tengo en mis manos es un buen referente moral o no lo es. Así que si os ha gustado este vídeo, dadle al like, suscribíos a mi canal y nos seguiremos viendo por aquí. Así que abrazos de luz de Venus y hasta pronto.